Buenas tardes, jóvenes. Procedo a mostrarles la clase de fluidos que está preparada para que ustedes tengan una introducción a los laboratorios siguientes. Primero vamos a partir con estática de fluidos. Por definición, vamos a decir que la presión en un fluido es el cociente entre la fuerza perpendicular o la componente perpendicular de la fuerza aplicada sobre una superficie dividida por la superficie. Como vemos en la ecuación mostrada, es el cociente entre el diferencial de fuerza dividido por diferencial de superficie. Esta presión se mide en unidades en el sistema internacional de pascales. Un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Por ejemplo, la presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales o 1,013 bar o 1013 milibares o 14,7 libras por pulgada cuadrada. Podemos decir en términos prácticos que un bar aproximadamente es una atmósfera, es igual a una atmósfera. Bueno, ahora pasamos a ver el tema de presión y profundidad. ¿Ya? La presión en un fluido varía en función de la profundidad en este fluido y también varía en función de la densidad. Si suponemos que el fluido es incompresible, ¿ya? Entonces decimos que la densidad del fluido es aproximadamente la misma a todas las profundidades, ¿ya? Veamos, vamos a analizar un elemento de volumen, ¿ya? En forma de un paralelepípedo, ¿ya? Que tiene las caras A superior y la cara inferior, ¿cierto? Recibiendo una fuerza, la parte superior, una fuerza eh, que está dada por el peso de la columna de fluido que está sobre esa cara, ¿ya? Y por la parte inferior hay una fuerza también ejercida por el fluido, ¿ya? Entonces, podemos decir que la parte superior de este paralelepípedo está recibiendo una fuerza P más de P por el área, ¿ya? Y la parte inferior una presión PA. ¿Bien? Entonces, si sumamos las fuerzas en el eje vertical, la coordenada I, digamos, vamos a obtener que la suma de fuerzas va a ser P por A menos P más de P por A menos la densidad del fluido por G por A por DI, que ese sería el peso de este elemento de volumen. Y esto debería ser igual a 0. Ahí encontramos una ecuación diferencial que nos da que la diferencial de P en DI es igual a menos ρ por G. Rho siendo la densidad del fluido. Si integramos esta ecuación diferencial por separando variables, podemos obtener la ecuación fundamental de la hidrostática o de la mecánica de fluidos, que es P igual a P sub 0 más ρ GH. ¿Ya? Presión en un fluido de densidad uniforme. Entonces podemos ver que la presión solamente en un fluido incompresible, digamos, depende de la profundidad en la que estamos midiendo la presión. Un principio que es una aplicación de esta ecuación de la hidrostática es la ley de Pascal, que nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Como vimos anteriormente, en la ecuación de hidrostática, la presión depende de una presión P sub 0 externa al fluido, que sería, por ejemplo, la atmosférica o la de una cámara de gas, ¿ya? Que se transmite igualmente a todos los puntos, ¿ya? Independientemente de su profundidad, ¿ya? Entonces, una aplicación es, por ejemplo, el elevador hidráulico, ¿ya? Donde podemos ver que si aplicamos una fuerza F1, ¿ya? Sobre una de las columnas del tubo, de tubo en U, ¿ya? Entonces hay una presión P a la misma altura, una presión P, y por tanto la fuerza sería P por A1.
al otro lado, en la otra columna, debería haber una fuerza que sería igual a la presión por el área 2. Entonces, si están a la misma profundidad estos puntos, entonces deberíamos encontrar que la presión A1 es igual, por A1 es igual a presión por A2, ¿ya? Y por lo tanto, podemos multiplicar la fuerza aplicada en el pistón 2, digamos. ¿Ah? Vemos que hay un factor multiplicativo que es A2 dividido por A1. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeña es el área 1 en relación al área A2, el efecto multiplicativo de esta presión en el pistón, o esta fuerza aplicada en el pistón 1, va a ser mayor. ¿Ya? Bueno, también debemos referirnos a los medidores de presión. Hay medidores de presión que son llamados manómetros de tubo abierto, donde una de las columnas del tubo en U está abierta a la atmósfera, por ejemplo, y hay otro que está, digamos, unido a una cámara de presión, una cámara de gas. Y nosotros quisiéramos saber la presión al interior de esta cámara de gas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en el fondo del tubo en U, la presión debería ser la misma, y por lo tanto, si aplicamos la ecuación fundamental de la hidráulica, de la hidrostática, tenemos que la presión P al interior de la cámara más la densidad del gas, del fluido, en este caso del líquido, por G, por la altura I1 del líquido en la columna izquierda del tubo en U, debería ser igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido por G, en este caso la densidad del fluido es la densidad del agua, por ejemplo, por G por I2. ¿Mm? Y entonces ahí podemos encontrar la presión P desconocida. Otro ejemplo de medidor de presión es el barómetro de mercurio, donde tenemos un tubo, ¿ya? Un tubo lleno de mercurio que damos vuelta sobre, ¿ya? Esto es un recipiente que también contiene mercurio, por ejemplo. También se podría hacer con agua, ¿ah? Ya, el tubo lleno de agua y también el recipiente lleno de agua, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si vemos el caso del tubo de mercurio, es un tubo de mercurio que damos vuelta sobre también un recipiente con mercurio, ¿ya? Y entonces vemos que en el fondo de este tubo de mercurio se forma un vacío, ¿ya? Y entonces podemos fácilmente medir la presión atmosférica en base a la altura de este tubo de mercurio, ya que la presión atmosférica debería ser igual a la densidad del fluido, en este caso del mercurio, por la aceleración de gravedad, por I2 menos I1. Y esto debería dar igual a ρGH. Entonces, la altura de este tubo de mercurio nos da inmediatamente la presión, ¿ya? Ustedes pueden ver experimentalmente que este tubo de mercurio tiene una altura de 76 centímetros, ¿ya? En el caso si fuera un tubo cubierto con agua, sería de 10 metros. Bien, vamos entonces ahora a ver el tema de flotación, ¿ya? Bueno, todos tenemos la experiencia de que tratamos de flotar en el agua, digamos, estamos en el agua. También cuando intentamos introducir una pelota en el agua, vemos una fuerza de empuje contraria, digamos, a, a este movimiento. Y esto es debido al principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esto lo podemos demostrar de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un cuerpo, como puede ser un cubo o un paralelepípedo, etc. Y entonces, si dibujamos las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, vemos que está la fuerza de gravedad y están las fuerzas de presión. Las fuerzas de presión laterales se anulan entre sí, pero las fuerzas de presión verticales, ¿ya?, no se anulan entre sí porque existe una diferencia de altura entre las caras. Entonces, sabemos que, por ejemplo, según la ecuación de la hidrostática, la presión en la cara 1 sería la densidad del fluido por la acción de gravedad por X, que sería la profundidad a la que está la cara 1.
la presión en la cara 2, que está ahora a una profundidad x más h, sería P2 igual a densidad del fluido por G por X más H. Si está en equilibrio este cuerpo en el fluido, debería cumplirse que las fuerzas hacia abajo sean iguales a las fuerzas hacia arriba. Por tanto, mg más P1 por A debería ser igual a P2 por A. Reemplazando los valores anteriores, podemos obtener que mg es igual a densidad del fluido por la profundidad h por, que en este caso sería la altura de este paralelepípedo, por el área por G. Entonces podemos ver que la diferencia de presión entre la cara superior e inferior de este cuerpo es la que produce una fuerza vertical ascendente, ¿ya? Y es igual a justamente al peso del fluido desalojado, la magnitud de esta fuerza vertical ascendente o empuje. Vamos ahora a ver dinámica de fluidos. Una ecuación fundamental de la dinámica de fluidos es la ecuación de continuidad, que no es más que una forma de escribir la conservación de la masa, ¿ya? Si tenemos un fluido tubular, o sea que fluye a través de un tubo, de una tubería, ¿ya? Y entra por una de las partes de este tubo con una velocidad V1 y un área A1, eh, y sale por el otro extremo con una velocidad V2 y un área A2, entonces debería cumplirse que si en un tiempo delta t, ¿ya? El fluido, ¿ya? Ocupa una región, digamos, de longitud V1 de t en el extremo izquierdo y una longitud en el extremo de salida V2 por dt, debería cumplirse que el diferencial de masa 1 igual al diferencial de masa 2, o sea, ρ a 1 V1 de t debería ser igual a ρ a 2 V2 de t. Y por lo tanto, tendríamos la ecuación de continuidad, que A1 V1 es igual a 2 V2, que no es más que la conservación del caudal o del volumen, ¿ya? Por tanto, cuando el fluido es incomprensible, a fin de cuentas el caudal se conserva. A1 V1 igual a 2 V2. Esa ecuación es muy importante y la vamos a ocupar en nuestras experiencias de laboratorio. Otra ecuación importante, muy importante, es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? En este caso, eh, es una ecuación que relaciona la velocidad de entrada del fluido a través de un extremo y el área de entrada del fluido y la presión en la entrada con la presión en la salida, la velocidad en la salida y el área en la salida. También con las alturas, ¿ah? La altura de la entrada, del punto de entrada y la altura del punto de salida. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ocupamos el teorema de conservación de energía, principio de conservación de energía. En este caso vamos a aplicarlo a... Hay hay fuerzas conservativas, como son la gravedad, en este caso la fuerza conservativa es la gravedad, y hay fuerzas no conservativas como la presión, ¿ya? Entonces debemos ocupar el teorema de energía de fuerzas no conservativas, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial. El trabajo de la fuerza no conservativa, en este caso la fuerza de presión, el trabajo neto, va a ser igual al trabajo hecho en un extremo por la fuerza de presión, que sería P1 a 1 por el diferencial, ¿ya? de camino, digamos, que ha recorrido este fluido, o la extensión de este fluido longitudinal, menos la presión 2 por A2 por el diferencial de desplazamiento del fluido en el extremo derecho. Eso nos da entonces, como el fluido es incompresible, entonces el volumen 1 debería ser igual al volumen 2, vamos a llamarle diferencial de B, que haría P1 menos P2 por dB. El cambio de energía cinética es producido solamente por este desplazamiento de esta sección de fluido a través de este tubo, ¿ya? Hay una parte que ustedes pueden ver en la figura, que es la parte BC, que está inmóvil, no se ha movido, por tanto solamente nos importa el cambio de energía
entre de estos puntos en la entrada, de este volumen en la entrada y el volumen en la salida, ¿ya? Entonces sería igual a un medio de la densidad por volumen, que sería diferencial de volumen, que es la masa, por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. El cambio de energía potencial, en cambio, es producido por la diferencia de altura del extremo izquierdo con respecto al extremo derecho, ¿ya? Sería entonces igual a densidad por diferencial de volumen por G por I2 menos I1. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos estos valores de diferencial de trabajo, diferencial de energía cinética y diferencial de volumen en la ecuación del teorema, digamos, de de trabajo fuerzas no conservativas, y obtenemos entonces la ecuación de Bernoulli. Reordenando términos se obtiene esa ecuación, que sería igual a P1 más la densidad del fluido por G por I1 más un medio de la densidad del fluido por V1 cuadrado igual a P2 más densidad del fluido por G por I2 más un medio de densidad del fluido por V2 al cuadrado. A fin de cuentas, lo que está diciendo que el trabajo, ¿ya?, por unidad de volumen, ¿ya?, efectuado sobre este fluido es igual al cambio por unidad de volumen de la energía cinética y de la energía potencial. Bien, una aplicación directa de la ecuación de Bernoulli es el tubo de Venturi. Tenemos un tubo donde tiene una parte más ancha, que es de área A1, y una parte más angosta de área A2, ¿ya? Entonces, si ocupamos, en este caso, por ejemplo, la altura del punto 1 y el punto 2 son la misma, por tanto podemos eliminar o descartar el término de energía potencial. Nos queda solamente P1 más un medio de ρ V1 cuadrado igual a P2 más un medio de ρ V2 cuadrado. Haciendo uso de la ecuación de continuidad, podemos despejar V1 en función de V2 o V2 en función de V1, ¿ya? Entonces, vamos a despejar en este caso V2 en función de V1, reemplazamos en la ecuación y despejamos para la velocidad V1 y obtenemos, ¿ya?, una ecuación en función de la diferencia de presión entre el punto P1 y P2 y la relación entre las áreas A1 y A2. La diferencia de presión entre estos dos puntos se puede medir, por ejemplo, como está acá medido, con la diferencia de altura entre las columnas de agua que están unidas a los puntos 1 y 2, ¿ya? También se puede hacer en un tubo en forma ENU, ¿ya? Pero lo importante es que esa diferencia de presión se puede medir y a partir de eso podemos obtener la velocidad V1 o la velocidad V2 a partir de la ecuación de continuidad. Bien, espero esto le haya gustado y le haya permitido tener unas nociones acerca de la mecánica de fluidos, la parte estática y la parte dinámica que vamos a ocupar en el siguiente laboratorio. Hasta pronto.